me fui curtiendo y me fui llenando de adrenalina para manejar una sesión del Senado, manejar la toma de protesta de un presidente, con toda la responsabilidad que implica el que todo el país te está viendo, te va fortaleciendo y te va haciendo que tu estómago se haga chiquito y que tu cabeza aprenda a reaccionar en fracción de segundos. Y si fallas, se cae el universo. ¿Cómo te gustaría a ti dejar huella? Mi objetivo es... Hablemos de la vejez sin filtros, sin miedos y sin tabúes. Aquí el tatuaje que te hiciste y la cita de Tinder son los protagonistas de las historias. Porque la vejez no es como te la contaron. Bienvenidos a Entre Canas y Verdades, el podcast de Coltin, la primera membresía de salud para personas mayores. Hola, soy Jorge Aranda. Bienvenidos a Entre Canas y Verdades, un podcast de Coltin, un espacio donde estamos conociendo las grandes historias de grandes personas. Y hoy me tiene muy contento poder platicar con Bernardo, que además tenemos, creo yo, una energía aquí muy similar. Yo siempre he dicho que mi vocación en la vida es comunicar, y después de lo que hemos estado platicando aquí y que ahorita vas a platicarle a toda la gente, sin duda me queda clarísimo. Tu vocación en la vida es comunicar de una o de otra forma, y vamos a entrar de lleno. Platícale a la gente y platícame a mí también un poquito. ¿Cuál es tu historia? ¿Quién eres? Uy, qué pregunta. Es complicada. Lo primero es decir que soy egresado de la carrera de CTI, que era Ciencias y Técnicas de la Información, y que posteriormente se convirtió en la licenciatura en Comunicación. Y me especialicé en el subsistema de cine. A partir de ahí, toda mi vida ha estado dedicada a producir, a dirigir y a realizar programas audiovisuales. Tuve la suerte de conseguir una beca en Checoslovaquia y posteriormente conocí al director del Teatro de Marionetas de Budapest, que me ayudó a conseguir otra beca en Hungría para trabajar con la televisión húngara. Y pues eso me dio una perspectiva muy padre. Me dejó ver a México a la distancia y ver las grandes virtudes de México y los grandes defectos de México. Verlo desde lejos fue muy importante. Aprendí a valorar lo que sí tenemos y me di cuenta de lo que le hacía falta al país. Cuando regresé a México, no había industria cinematográfica, así que por accidente caí a televisión educativa, y en televisión educativa pues aprendí a hacer televisión. Siempre voy a estar muy agradecido con el staff, los camarógrafos, los ingenieros, porque yo no tenía la más remota idea de lo que era manejar 3 cámaras en forma simultánea. Y ese staff me metió a la industria, y a partir de ahí ya empecé a hacer televisión, y de ahí toda la vida. ¿Cuántos años de edad? ¿Cuántos años de carrera? Uy, 72 de edad, cumpliditos, y de carrera pues yo creo que 58. O sea, empecé a trabajar muy chavito. Mi primera chamba fueron películas de bodas. ¿Por qué no te quedaste ahí? Hubiera sido más tranquilo seguir haciendo bodas que hacer televisión y cine en este país. Y hubiera hecho mucha lana. Porque me iba re bien como haciendo películas, me fue muy bien. Pero no, yo quería crecer, quería entrar a la industria, y entonces con el pretexto de que quería yo suspender la realización de películas de boda, fue que conseguí las becas y dejé. Tuve un socio que era maravilloso, un excelente fotógrafo, de veras muy buen fotógrafo de bodas, pero además era un excelente vendedor. Entonces nos iba muy bien en el business. Y fíjate lo que es la paradoja. El día que aterrizo en México, después de vivir en el extranjero 3 años, el día que aterrizo, ese día fallece este cuate. Y su esposa, que era otra excelente vendedora, se queda a cargo del estudio, me ofrece sociedad,
y le ayudo al principio, recién llegado a México, pero yo quería otra cosa. Entonces le doy las gracias por la sociedad, trabajo para ella un par de meses y es cuando logro entrar a Televisión Educativa. El cuate que había yo dejado en mi lugar haciendo las películas de bodas, cuando yo regresé, era camarógrafo en Televisión Educativa. Y entonces él me recomienda con el coordinador de telesecundaria y me ofrecen realizar la serie de Español 2 de telesecundaria. Perdóname que te interrumpa, porque además, digo, para quien nos está viendo y ahorita que mucho de este material se va a ver por redes sociales y gente que no tiene ni siquiera idea de lo que es televisión educativa, creo que en estos casi 60 años de carrera te tocó ver toda la evolución de los medios audiovisuales en este país, las televisoras, el cambio de televisoras, la privatización, el cambio en cómo se hace cine, cómo se hace ahora. Y además, justo el uso de los medios audiovisuales, en aquel entonces Televisión Educativa se usaba para dar clases. Creo que ya está muy obsoleta esa parte hoy día, pero es un canal y fue una televisora del país que educó a mucha gente a través de la televisión. Sigue educando, no es obsoleto. Pero mucha gente ya no la usa. La usan en provincia. Nosotros no nos damos cuenta aquí en la ciudad, pero el impacto que tiene Televisión Educativa y que tiene telesecundaria a nivel nacional es muy fuerte. En todas las regiones rurales que no tienen acceso a la educación, lo hacen por medio de... incluso también a mí me tocó el lanzamiento del satélite que hace que Televisión Educativa tenga una cobertura nacional vía satélite. Al principio, telesecundaria transmitía a través primero de Canal 4 de Televisa, una concesión, le daban el espacio matutino, y luego a través de Canal 9, cuando se vence el convenio con Televisa, se hace a través de Imevisión, Canal 7. Lo que ahora es Azteca. Y Pedro Sabao, que fue director de Televisión Educativa, le propone a Zedillo, cuando Zedillo era secretario de Educación Pública, le propone usar el satélite Morelos 2 para convertirlo en la señal de Televisión Educativa. Y que llegue a todo el país. Y Zedillo le contesta que déjame pensarlo. Años después, cuando Zedillo era presidente, Zedillo llama a Miguel Limón Rojas y llama al secretario del Trabajo para implementar lo que se llamó el Consejo Nacional de Certificación Laboral, y le encargan a estos dos personajes crear ese consejo. Hubo una reunión en Los Pinos donde le llevamos a Zedillo un video de presentación del programa de certificación de Conocer para un evento en Los Pinos. Y cuando Zedillo ve el video y ve a Pedro Sabao en su oficina, lo reconoce inmediatamente, lo saluda con mucho afecto y le pregunta: oye Pedro, ¿y ese proyecto que me habías sugerido, qué onda con él? ¿Ya se puede implementar? Sí, señor presidente. ¿Por qué, Pedro? Porque ya está usted aquí, señor. Quiero empezar primero con una pregunta que le hago a todos los invitados, que a lo mejor ahorita parecería que está un poco ajena a esto que estábamos hablando de tu historia profesional, pero después veremos cómo todo se conecta. ¿Qué fue lo que no te contaron a ti de la vejez? Pues que uno se hace viejo. Nunca entendí eso. Yo desde que veía a mi abuelito lo veía yo viejo y decía, yo no voy a llegar ahí. Y no he llegado ahí. Lo que siento es que uno se hace viejo cuando quiere y uno permanece vigente todo el tiempo que tiene la energía para estar vigente, ¿no? Sí es cierto que de repente facultades se merman, pero eso no merma tu capacidad creativa y tu capacidad de dar, de ofrecer y de hacer, de realizar. Y que lo único es que se va transformando. En tu caso, el tema de la comunicación, hoy la ejerces de otra manera, que ahorita nos vas a contar un poco. Hay muchas formas de envejecer. ¿Cuál es la tuya hoy día? Dar, ofrecer, compartir la experiencia
y utilizar esa experiencia en generar nuevos proyectos. Yo creo que mi principal virtud ha sido la del diseño de producción, y en eso sigo siendo muy propositivo. Sigo ayudando mucho a la gente que se enfrenta a los medios a diseñar la producción de programas audiovisuales y de resolver la logística, de darle continuidad a los proyectos. Algo que me parece importante acotar es que pues, tú has sido parte de la creación y de cómo se cuentan las historias y se han contado las historias, muchas de las historias en nuestro país. Sin duda, para bien muchas veces, pero también a veces para mal, la televisión ha forjado o ha hecho que se vuelvan más fuertes ciertos estereotipos. En este caso, el estereotipo de la vejez. Durante muchos años se contó de una forma en las historias. Ahorita que hablábamos antes de empezar a grabar, de Cuna de Lobos. En su momento era impresionante ver a una villana que salía del estereotipo que existía de las villanas antes. Ya era una villana mucho más adulta. ¿Cómo crees que se ha contado a lo largo de los años este estereotipo de la vejez a través de los medios? Ha impactado mucho, pero al mismo tiempo permite que la gente se proyecte en que se identifique menos con la vejez y sí sienta que hay energía para seguir dando, ¿no? Entonces, los medios no venden la vejez, lo que vende la vejez es la publicidad. Y afortunadamente hay mucha gente que combate toda esta publicidad, que va encaminada a decirte cómo cuidar y cómo evitar la vejez. Y yo creo que los medios no caen en esa trampa. Pero además, o sea, si has visto un cambio, si has visto que esas narrativas han cambiado a lo largo de 50, 60 años, ¿los medios cuentan esas historias de la vejez de manera diferente? Sí, sin duda. Los medios van evolucionando. La forma de contar va evolucionando. El lenguaje audiovisual ha ido evolucionando. Cada vez hay elementos técnicos que te ayudan más a contar historias y que facilitan o que dan acceso a narrativas distintas, ni hablar de la inteligencia artificial, pero lo importante es contar las historias, la página en blanco, ¿no? ¿Cómo llenar una página en blanco? Hay una parte importante de tu historia que además no solo es en lo reciente, sino creo que ha habido varios episodios semejantes y me gustaría que nos platicaras un poquito de eso. La industria audiovisual es muy incierta en el sentido de que de repente tenemos trabajo, pero de repente después de 2 años y que creemos que tenemos la camiseta bien puesta, desaparece, nos corren, cambia mucho esa dinámica constantemente. Y a ti te pasó en distintos momentos. Pasaste de una televisora a otra, a otro trabajo y dejaste la televisión y te hartaste de ahí. ¿Cómo vivías estos momentos de pausa laboral, de dejar de sentirte activo en aquellos momentos cuando tenías a lo mejor 30, 40, 50 años? Muy difícil. Toda mi vida he ido persiguiendo las colegiaturas de mis hijos. Toda mi trayectoria, fue para pagar las colegiaturas. Y afortunadamente la fui librando. Sí, vacas flacas y sí, vacas gordas. Las vacas flacas las cubrí trabajando en casa, haciendo la talacha. Y un poco dependiendo de mi esposa, de mi pareja. Y buscando chuleta, buscando cómo alimentar a la familia y cómo pagar. Pero eso también me dio mucha fortaleza, porque eso me enseñó a ser libre, a alquilarme donde yo quería y afortunadamente tuve acceso a trabajos muy, muy importantes y muy estresantes que sí marcan la historia del país.
creo que yo rescataría esta parte de la fortaleza cuando hablas de cuando eres dueño también de tu tiempo y de repente te sientes que no estás activo laboralmente. También uno tiene entonces que replantear un poco qué hago ahorita mientras llega otra cosa que me busquen o que yo busque hacer a lo largo de distintas etapas de tu vida, porque también en el 2020 decidiste dejar de trabajar digamos, en el último trabajo externo, en otra empresa, digamos, en la que estuviste. ¿Cómo aprendiste a sobrellevar esta parte de ser dueño de tu tiempo, de amigarte con el estar con tiempo libre, y que nos hables un poquito de cómo el tiempo libre puede ser un aliado o puede ser también de repente algo que nos juegue en contra? Para mí es un estímulo. O sea, cada vez que me vi desempleado, era el estímulo para buscar en dónde alquilarme y hacer algo que a mí me gustara y involucrarme en proyectos con los que estaba yo de acuerdo. Empecé a rechazar cosas que no me iban a nutrir y y me logré involucrar en proyectos que resultaron sumamente apasionantes. Yo creo que de todos el más importante, la creación del Canal del Congreso, la fundación del Canal del Congreso, que fue verdaderamente apasionante. Inventar el estilo del canal, trabajar con gente como Virgilio Caballero, que es el fundador del Canal del Congreso, involucrarme con el poder legislativo, del cual desconocía yo totalmente todo, y empecé a conocer las clases de civismo, la república que se divide en 3 poderes, el alcance de cada uno de los poderes y ver lo bueno y lo malo de cómo operaba el canal legislativo, el poder legislativo. Y fue padrísimo generar esa nueva señal, ese nuevo contexto, y ahí me tocó vivir cosas padrísimas. Antes también, mi paso por la Comisión de Derechos Humanos, buscar la autonomía de la Comisión de Derechos Humanos, lo cual logramos, porque fue justamente en ese periodo que se obtiene en el Senado la autonomía, que únicamente la tenía la UNAM y la tenía el IFE en ese momento, y sin embargo nos va muy mal porque corren a la presidenta y con eso nos corren a nosotros, ¿no? Pero logramos el objetivo. Eso me empieza a dar la visión de lo que es la televisión pública y los organismos públicos, y me da la experiencia para cuando llego al Canal del Congreso y posteriormente al IFE, saber por dónde y cómo manejar las cosas, ¿no? ¿Qué fue importante del Canal del Congreso? Uno, crear un estilo que hasta la fecha permanece. Totalmente. Y gracias a eso el público puede entender qué pasa en el Poder Legislativo. El objetivo era enseñar todo lo que sucedía en el Pleno, independientemente del orador. Entonces, Virgilio tuvo la visión de hacernos entender que era muy importante el cabildeo y toda la acción que hacían los legisladores detrás de bambalinas. Y nos dio la consigna de que eso lo mostráramos. Y eso nos dio conciencia de cómo funciona la política en México. El Canal del Congreso se volvió referente de todos los noticieros mexicanos. Tú entrabas a la oficina de Sabludowski y estaba el Canal del Congreso. Estaba el Canal del Congreso en su oficina. O entrabas al canal de cualquier secretario de Estado y estaba el Canal del Congreso. Te tocó innovar en muchas partes. Lo repito, televisora pública, televisora privada. Me queda claro que para dedicarse a los medios audiovisuales se necesita un rush de adrenalina.
¿qué es lo que, aunque hoy sigues activo en otra parte, que ya contaremos ahorita, qué es lo que más extrañas de tu vida laboral? Mira, desde Cándido Pérez, que eran grabaciones en vivo con el público, aprendí que en esta chamba no puedes fallar. Y gracias a ese entrenamiento con Cándido y con el programa de María Victoria Llamas, también en vivo, me fui curtiendo y me fui llenando de adrenalina para resistir las presiones internas y externas que hay detrás de la producción audiovisual. Entonces, manejar una sesión del Senado, manejar la toma de protesta de un presidente, con toda la responsabilidad que implica el que todo el país te está viendo y que hay una audiencia tan grande, te va fortaleciendo y te va haciendo que tu estómago se haga chiquito y que tu cabeza aprenda a reaccionar en fracción de segundos. ¿Extrañas esa adrenalina? Mucho, porque fue lo que me formó. Y la responsabilidad. O sea, cuando hablo de la adrenalina, hablo de la responsabilidad del no poder fallar. O sea, son situaciones, imagínate fallar en la toma de protesta de Felipe Calderón. Imposible. Imagínate fallar en la transmisión de un evento en vivo de un secretario de Estado que está inaugurando un puerto. Imposible. Toda la prensa te está viendo, todos los columnistas te están viendo, eres el referente de todos ellos, y si fallas, se cae el universo. Y aunque extrañas esta parte de la adrenalina, ¿qué es lo que hoy más aprecias y disfrutas de tu tiempo? No quiero decirle tiempo libre porque haces otras cosas, sigues activo, pero ¿qué disfrutas hoy de ese tiempo que antes le dedicabas 100% al trabajo? Yo diría que la tranquilidad de poder hacer lo que quiero, que sí es importante. Me gustan mucho los deportes, entonces ahora puedo disfrutar con mucha tranquilidad ver un partido de béis, o ver un partido de fútbol, o ver un partido de americano. Disfruto mucho a la familia, a mis hijos. ¿Te hizo falta en algún momento en todos estos años de vida laboral, de tanta presión, de tanto estrés, seguramente sientes que dejaste a un lado a lo mejor esta parte de los hijos, de la familia? Mi esposa siempre me ha reclamado que fui un padre ausente, y eso es una puñalada porque sí duele. Afortunadamente mis hijos no lo resintieron, pero mi esposa sí. Mi esposa dice que hice falta durante toda la formación de mis hijos, y al contrario, mis hijos dicen que soy el gran pez. Que claro, todo lo que cuento está lleno de magia, de fantasía, y finalmente comprueban que todo lo que les cuento, a pesar de que sí tiene mucho de mi personalidad, es verdad. Entonces mis hijos aprecian mucho mi trayectoria y están muy orgullosos de mí, y se revierte ahora el que está orgulloso de ellos soy yo. Sin duda, porque además creo que ese es una característica mucho del padre y también de las madres mexicanas, ¿no? Que había que salir a trabajar, hay que pagar colegiaturas, como bien lo dijiste. Entonces te vuelves un padre con fortalezas en otras áreas, y además hoy lo estás viviendo, disfrutas a tus hijos, disfrutas a la familia y recuperas mucho de ese tiempo. Sí, y me siento muy satisfecho. La trayectoria me permite saber que puedo estar tranquilo de que generé y que al mismo tiempo heredé una fortaleza laboral, una fortaleza creativa en mis hijos, y afortunadamente los dos son muy exitosos, y mi esposa es muy, muy capaz. Mi esposa es historiadora de arte y es curadora y organiza exposiciones, particularmente de fotografía. Se ha vuelto un referente en la fotografía de México. Entonces, somos una pareja muy padre, los dos creativos, los dos productivos. Ella sigue generando mucho y eso me enorgullece cada vez que la acompaño a una inauguración o la acompaño a una entrevista. Pues, híjole,
Mi esposa está picuda. Y tú sigues también estando picudo. Retomo lo que hablábamos al principio. Tu vocación de comunicar, ahora lo haces desde otro lado, desde la enseñanza. ¿Cómo llega a este lado de enseñar y de comunicar tu pasión por el cine, por los medios audiovisuales? Y que nos platiques un poquito de a quién le estás enseñando y por qué llega esa oportunidad. Mira, tuve casi 10 años, di clases en la Ibero. Por accidente también. Llegué a saludar, me encontró un cuate que era coordinador de televisión y me ofreció dar clases de producción de televisión y de introducción a los medios audiovisuales en la Ibero. Fue muy divertido porque recibía yo a los chavos recién ingresados a la carrera y los que iban a egresar de la carrera. Entonces los agarraba al principio y al final. Y eso me dio un ejercicio muy, muy padre, que también me quedó pendiente porque cuando dejo de dar clases por la enorme carga de chamba que tenía, claro, ya no podía, la recupero ahorita. Y ¿cómo llega esta oportunidad de enseñar nuevamente? Porque sin duda, además, la docencia es algo que debes de traer por ahí, porque no todo el mundo puede ser bueno para una cosa, pero no necesariamente bueno para enseñarla. Pues mira, platicando con la gente de Coltin, de repente salió que, oye, si están organizando tantas actividades de comunidad, pues qué tal un cineclub. Y abrió los ojos grandototes y me dijo, oye, sí, qué buena idea, encárgate. ¿Cómo? Sí, encárgate. Y dije, va. Y echamos a andar un ciclo de cineclub en Coltin que ha resultado muy bien, tan bien que la última novedad es que ya me pidieron que organicemos uno virtual que empezó apenas la semana pasada. No, esta semana, antier. Hicimos la primera sesión y también ha resultado muy, muy padre. ¿Qué es lo que pretendo? ¿Por qué es importante enseñar? La gente ve las películas, pero no reflexiona alrededor de ellas, no domina los aspectos que hay que valorar de una película. Entonces hacen juicios de valor que no por tienen. Encimita. Sí. Y entonces, ¿cuál ha sido mi objetivo? El mismo que tuve con mis alumnos de comunicación. Que se volvieran críticos frente a los medios audiovisuales, que no vean un anuncio y se les pase, que no vean una telenovela o una película y no tengan la capacidad de analizar. Entonces, mi primer objetivo es hacer que la audiencia, que la gente que está tomando las clases, se vuelva crítica frente a los medios. Y crítica significa entender qué hay detrás de cámaras, qué hay detrás de lo que del contenido, qué hay detrás de la fotografía, cómo se construye el lenguaje audiovisual, cuál es la importancia de la dirección, cuál es la importancia, en fin, claro, de todas las partes. Lo que tienen los medios es que es un trabajo de equipo y hay que saber entender y hay que saber diferenciar los logros y los fracasos de una producción y tener la capacidad de separarlos. Y verlos de manera independiente. Así es. Claro. Y entonces lo que pretendo ahorita con estas clases es justamente que gente mayor. Adulto mayor, sí. Sí, se vuelva crítica y empiece a diferenciar los elementos que conforman una producción. Ahora, acabas de decir una palabra clave. Yo creo que no solo está siendo maestro de crítica de cine y de medios audiovisuales con adultos mayores, sino también está siendo un maestro de vida, porque les estás dando una lección de cómo en cualquier momento puedes empezar a hacer cosas nuevas. Para quien a lo mejor nos está viendo ahorita, que puede ser desde un adulto mayor o el hijo o el nieto de algún adulto mayor y que nos estén viendo, ¿cuál sería ese consejo para que se atrevan a dar ese pasito de hacer algo que siempre quisieron hacer y que a lo mejor a los 60, 70, 80 años todavía sigue dando miedo poder dar ese paso? Sí, pues estoy convencido de eso. Y creo que el secreto está justamente en no perder la vitalidad, en tener el entusiasmo por el día que viene. O sea, no pensar en el día que pasó, sino qué voy a hacer hoy y cuál va a ser mi aporte para el día de mañana.
Y eso te nutre, te alimenta. Cada vez que platico con gente joven y que me dicen, oye, ¿qué opinas de? Pues me estás dando la oportunidad de generar, de proponer, de diseñar. Entonces, sigo vigente con todo esto, ¿no? Y como dije hace rato, yo creo que mi principal aporte está en el diseño de cómo llevar a cabo la logística para desarrollar proyectos. ¿Cómo te gustaría a ti dejar huella en este mundo, en nuestro país, a nivel personal y también a nivel profesional dentro del medio audiovisual? Porque seguramente tienes muchas cosas que todavía le puedes enseñar a la gente. Pues mi objetivo es irme tranquilo y saber que hice lo que estuvo en mi camino, que lo llevé a cabo con pasión, que vivir involucra siempre tener pasión. Cuando vives, vivir intensamente con todo lo que tienes, con todos tus sentidos, y en ese sentido pues soy muy apasionado. Entonces a todo lo que le entro con mucha voluntad, y yo creo que eso es lo que va a trascender de mí. ¿Qué te gustaría? Todavía hay muchas cosas. A lo largo de estos 60 años de trayectoria y de carrera, has dado distintos saltos. ¿Cuáles te gustarían que fueran los siguientes saltos? ¿Qué te gustaría hacer? Además de seguir dando clases, ¿qué cosas nuevas te gustaría intentar en la vida? Cualquier proyecto. Dinos uno. Que tengas aquí en mente y que quieres... No sé, siempre me quedó pendiente llevar a cabo mi primer largometraje. Tengo todavía el proyecto de hacer una película sobre las 4 generaciones de judíos en la diáspora fuera de Israel. O sea, vender el siglo XX desde mis abuelitos hasta mis nietos. Y eso está pendiente, está empezado. Hay todo un planteamiento de guión y de proyecto que requiere de mucha inversión y requiere de contactos con productores importantes tipo Spielberg. Entonces por ahí va. Y yo creo que antes de irme terminará siendo un proyecto que se lleve a cabo. No sé si lo voy a dirigir yo o no, pero de que el proyecto se va a hacer, se va a hacer. Me encanta la idea. No me puedo despedir sin preguntarte, y además creo que a la gente le gustaría saber tus 3 películas favoritas. Naranja Mecánica, sin duda. 1900 de Bertolucci y probablemente Cinema Paradiso. Justamente la próxima película que vamos a mostrar en el Cineclub presencial de Coltin, que es con la que vamos a despedir el ciclo de cine italiano. Cinema Paradiso, que además creo que toca temas muy ad hoc al adulto mayor. ¿Hay alguna película que a algún adulto mayor dijeras, esta película la tiene que ver? Una que voy a mostrar en el ciclo de Pensamiento Mágico que estamos dando a nivel virtual, El Gran Pez. La tienen que ver. Yo creo que es el retrato de mi vida, donde el personaje narra todas sus aventuras de una manera muy fantasiosa y la gente cree que es fantasía. Y cuando muere, sus hijos descubren que todas esas historias eran verdad, narradas de una manera muy fantasiosa. Entonces yo creo que mucha gente me va a identificar con esa historia. Te veo y te leo muy orgulloso de toda esta historia de vida. ¿Cómo se llamaría tu película? Uy. Hubo una vez. Qué bonita. Muchas gracias. Gracias por esta plática de alguien que sin duda estoy seguro que tiene mucho por seguir enseñando, que marcó pauta en cómo se hacen y cómo se han hecho los medios audiovisuales en este país. Gracias por esta plática. Nos podremos seguir aquí horas. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias.
Un gusto. Igualmente. Un gusto y saludos a todos los adultos mayores de Colting. Están en un lugar maravilloso. A todos tus alumnos. Nos vemos en el próximo capítulo. Y recuerda, la vejez no es como te la contaron. ¿Aún sigues creyendo que la edad es una limitante? Te esperamos la siguiente semana con nuevas historias sin filtros. Entre Canas y Verdades, el podcast de Colting, la primera membresía de salud para personas mayores.